Buenas tardes, les habla Juan Manuel Tirado. Estoy sirviéndole a ustedes de plataforma a través del siglo XXI. Hoy tengo el honor de suplir a nuestro gran amigo Jorge y me acompaña don William Porras, un economista especialista en finanzas con alta experiencia en el país. Y el tema que queremos tocar hoy, que es un tema que está muy en boda en todas estas semanas que han pasado, es el tema de Venezuela, William. Así es, total, Juan. Qué difícil, ¿verdad? Es un tema difícil. Es un tema difícil. Yo como inmigrante, yo soy venezolano de origen, porque es un tema que toca, como hablamos hace rato nosotros, toca finanzas, toca educación, toca seguridad, toca esos temas no solamente en Venezuela, sino en la región como tal, porque es un tema que, como decimos los economistas, que si se contagia, se nos puede enfermar algún otro país y eso también hay que tenerle cuidado a que ese populismo barato de ladrones no nos contagie. Y el otro tema natural es que, como siempre, cuando hay un país que está débil en esos indicadores, vienen muchos de estos inmigrantes, refugiados, que vienen a buscar trabajo, mejores oportunidades, Así y es. por default, Costa Rica es un país vecino. Y naturalmente abriga, pero también es puente para que estos vecinos también continúen su trayectoria. Su camino. Mm. Sí, yo creo que hablando justo de ese tema, arrancando con ese tema, yo sí creo que la migración venezolana que pasaba por Darién, que había bajado como un 30% en el último año, veremos lamentablemente un ascenso de nuevo en el número de caminantes en el Darién, porque irresponsablemente María Corina Machado y su grupo le había dicho al pueblo venezolano que esto iba a ser una transición como fácil, Sí. una transición que con los votos el régimen se iba a bajar de la silla mañana y ellos iban a subir y el país de una manera espontánea se iba a convertir en un jardín de rosas. Y eso primero no iba a pasar, porque igual como pasó en Siria, los populistas que se convierten en dictadores, que al final lo que son ladrones, no salen sino por las balas. Bien lo dice Orlando Daneta en su programa que lo acaba de sacar hace una semana. Y lo vimos en la toma de posesión de Maduro el otro día. ¿Okay? 47 países respaldando la toma de posesión, sí, incluso hay países que mandaron representantes para que no fuera nadie del gobierno, pero eso significa que estás respaldando al gobierno Maduro de alguna u otra manera. Sí, y el caso natural, ¿verdad? Siempre países muchísimo más alineados con ellos, como fue el caso de Cuba o el caso de Rusia Nicaragua, y Rusia también. que tenía en particular es la situación de presidencial ahí ya Así es. Es más, China envió un representante oficial del gobierno. Entonces, cuando tú tienes un régimen que se ha atornillado en estos veintitantos años de esta manera en el gobierno, es muy difícil que tú por la vía democrática, más allá de lo que los países que fueron a la toma de posesión opinen o no opinen, al gobernante en sí, tú no lo vas a sacar si no demuestras tu fuerza, si no le demuestras que estás dispuesto a inmolarte, como están dispuestos ellos. Porque muy bien lo dijo Diosdado Cabellos hace como 8 o 15 días. Diosdado dijo en una conferencia de prensa que no se equivocaran con él, que él ya en el 98 se había inmolado, que él se podía volver a inmolar, porque él en el 98 cuando hubo una escaramuza con Hugo Chávez y después en el 2001 hubo otra muy parecida, ellos se inmolaron, no los mataron, pero estaban dispuestos a que los mataran por eso. Entonces, cuando tú tienes unos gobernantes bajo esa premisa, no los vas a sacar con los votos. Lamentable, como tú bien mencionabas cuando hablábamos en off, son las cifras de crecimiento económico, las cifras de escolaridad, las cifras de salud. Sí, cuando tú ves que hay estados que pasan 2 días sin electricidad, por ejemplo, no hay industria que aguante eso. Sí, y el otro tema es que ya llevamos más de 25 años. O sea, Así ya es es una generación perdida. Algo muy complicado, porque al fin y al cabo, la mejor herramienta que puede sacar a un país de la pobreza es la educación. Tal cual. Y con estas condiciones que se están viendo, uno no ve en el cortísimo plazo una situación que mejore la calidad de vida de los y las venezolanas. Que dé la base, que dé como la materia prima para que el país salga adelante. Claro, ¿Okay? claro. Porque sin educación, y lo que tú mencionas es crucial. Si un chico que nació en el régimen hoy en día tiene 24 o 25 años, él solamente ha conocido el régimen, pero no ha tenido oportunidades de crecimiento, no ha tenido oportunidades de una educación, no ha tenido oportunidades de seguridad, de una seguridad social como la que tenemos aquí con la caja, gracias a Dios. Entonces, ese es alguien que se ha creado bajo un régimen anárquico, que lo que conoce es anarquía, pero que no ha tenido oportunidades de crecimiento. Entonces,
él no colabora en nada para un crecimiento de un país porque no sabe cómo hacerlo, no tiene las herramientas para hacerlo. Pero es una ventaja para otros países vecinos porque de alguna u otra manera el venir estos emigrantes con una baja escolaridad permite al mismo tiempo poder generar fuentes de empleo para que este tipo de personas también puedan trabajar adelante. y salgan adelante. Así es. Y son gente que también participa en los regímenes de ahorro de retiro de futuro también para la población. Caso de España, que más bien tienen la bendición de que casualmente llega muchos refugiados por parte de Venezuela y de Nicaragua y que aporta significativamente a las economías, ya sea en el sector agrícola o en el sector de manufactura. Aquí también, aquí hay empresas venezolanas, no solamente de los inmigrantes que llegan por Darién, sino empresas venezolanas que han creado empleo y los inmigrantes que llegan por Darién se han convertido. Yo soy un inmigrante, a mí Costa Rica me dio la oportunidad de incursionar en su vida comercial y heme aquí hoy con mi familia y mis hijos y contribuimos, lo que tú muy bien dices, a que los países también tengan, pero es una inmigración que el país que lo recibe también tiene que estar dispuesto a recibirlos, Claro. dispuesto a darle esa oportunidad. Y no creas, no todos los países están dispuestos a esa apertura. Y algunas veces hay que entender el proceso del emigrante, porque hay dos inmigrantes. A él que emigra, va, compra una casa, monta una empresa. Eso no es una migración, eso es una mudanza. El emigrante real es el que viene por el Darién. El emigrante real es el que llega aquí solamente con lo que tiene puesto. ¿Ok? Yo me clasifico en ese segmento. Y entonces, en ese contexto, lo que tú bien apuntas, lo que hay en nuestro corazón es venir a aportar al país que nos recibe. Y eso hay que valorarlo también, tanto como el país receptor como nosotros, los inmigrantes. Claro, claro. Y es el tema de esa probidad que de alguna otra manera te favorece, Tal cual. ya sea exactamente con mejoras increíblemente en la parte de la familia, como tiene que ver en la parte de educación, salud, porque aquí los chicos cuando tienen ya los documentos al día y demás, perfectamente ingresan a una autopista. Ya ingresan a la autopista escolar. Claro, claro, claro. Y volvemos a lo mismo. Entonces rompes totalmente la cadena. Sí. Y automáticamente estás dándole una oportunidad para que ese chico que tal vez no pudo hacerlo en su país, lo haga en un nuevo país, con unas nuevas condiciones y con mejor calidad de vida. Así es. Y eso hay que agradecerlo siempre. Yo siempre le digo a los inmigrantes que encuentro y que veo que están saliendo adelante, como tú bien dices, que tengan a los hijos en el colegio, en una escuela, que agradezcan al país. En este caso a Costa Rica, que es el que nos recibió. Pero yo conozco inmigrantes en toda la región, de aquí hasta México, que han logrado hacer eso que tú mencionas, que han logrado incluirse en la red educativa, de seguridad social, de trabajo. Y eso hay que agradecerlo porque cambias tu rol de vida, donde allá tenías que trabajar 14 horas al día y comías carne una sola vez a la semana, aquí puedes comer carne 3 veces a la semana, o si no todos los días, y tu hijo está en una escuela o un colegio que mal que bien tiene un comedor escolar y logras salir adelante, logras romper ese ciclo y logras a tu familia sacarla a otro nivel, subir un peldaño. Exacto, ¿Okay? Exacto. Y es un tema que te permite también tener ese crecimiento, como bien lo estás diciendo, e inclusive puede ser que inclusive trabajando desde Venezuela lo puedes hacer, pero el problema es cómo trabajar desde Venezuela en una forma asincrónica, como en la parte de tecnologías o cualquier otra labores de trabajo, cuando te falta el agua, cuando te falta el internet, cuando se te va la energía, mientras que cuando te trasladas a uno de estos países vecinos tienes esa capacidad de seguir trabajando. Así es. Entonces, por eso es que de alguna otra forma, sectores como fintech, estas otras empresas del sector de industria, manufacturera, de alguna otra manera reciben esta bendición también de tener estas áreas de talento humano que te permiten trabajar y generar esas fuentes de trabajo, porque al fin y al cabo todas las empresas necesitamos de lo más importante y el activo más importante es el talento humano. Es la gente. Sin gente es como querer hacer chocolate sin cacao. Así es. Y eso, yo siento que los inmigrantes hemos venido, no solamente en Costa Rica, sino en todos los países, a contribuir con ese crecimiento, porque le aportamos el valor del talento humano y las ganas de superarnos, porque los que ya perdimos todo en el camino, queremos comernos el mundo. Así es. ¿Okay? Porque no queda más, ya no se puede bajar más. Exacto. Y aquí adelante ya todo va para bien. Todo es para bien. Entonces, nuestra línea de trabajo, nuestra visión, nuestra pasión por salir adelante es por no volver ahí donde perdimos todo y ayudar al país que nos recibe a que eso no suceda en el país receptor, porque eso hay que cuidarlo muchísimo. A mí me duele mucho lo que ha pasado como venezolano y como inmigrante, pero sí creo que era como ingenuo pensar, volviendo al tema del régimen, que el régimen se iba a bajar de la silla
por mostrar unas actas o por decirle tienes que irte porque yo gané. Bueno, y ahora lo que viene es también un efecto Trump, que al fin y al cabo ha Así dicho, es. yo no estoy apoyando a este gobierno, ¿verdad? Bueno, ya subió la recompensa por la captura de Maduro y como 5 o 6 de sus funcionarios más altos. Pero eso no lleva a que el régimen se vaya. Pero a nivel empresarial, por lo menos las constituciones me imagino Ahí sí pueden cambiar. que pueden cambiar. Ahí sí pueden cambiar. Pero lo que buscamos los venezolanos en realidad en el fondo es que el régimen se vaya. Porque es un régimen que acumula, ya perdí la cuenta de las muertes que acumula, es un régimen que acumula, se perdieron hasta las reservas del Banco Central, el oro que estaba en las reservas ya no existe. Es un régimen que para reconstruir el país, gane quien gane, en algún momento, si el régimen se va, va a tardar 15 o 20 años. Yo estaba leyendo la estadística del grupo revolucionario que tomó el control en Siria. Ajá. ¿Okay? Ellos calculan que van a tardar entre 12 y 14 años en que el país vuelva a donde estaba hace 6. Ellos por alguna razón, han marcado la economía del país de hace 6 años, ¿okay? Del 2000, más o menos como el 2018. Ajá. Entonces ellos han dicho que ellos quieren llegar al país del 2018. Y para eso, esos son los años que van a tardar a cómo el régimen de Saad dejó el país. Pero ¿cómo sacaron al populista dictador de Siria? Con balas. Pero eso es una pregunta súper interesante, digamos, desde el punto de vista de inversión, desde el punto de vista de relaciones. Hoy por hoy, Venezuela sigue teniendo inversión por parte del sector privado. Sí. Pero yo me imagino que si hubiera un cambio en la parte política, posiblemente tuviera un crecimiento de 2 o hasta 3 dígitos, posiblemente, ¿verdad? De un año a otro. Sí, pero de 0 a crecer les llevaría su buen trecho. Y sobre todo lo que tú mencionabas de la generación perdida. Ese chico que hoy en día tiene 25, 26 años, tienes que incorporarlo a la parte formal. Y ahí puede que tengas un talón de Aquiles para hacerlo rápidamente, para que él entienda que de la anarquía donde él se crió, hay un mundo democrático con posibilidades y con reglas de convivencia y de cordura que tiene que empezar a cumplir. Y no lo siento tan fácil en ese lado. ¿Okay? Porque el régimen se ha encargado de destruir todas las capacidades constructivas del ser humano. Pero digamos, a nivel de materia prima, digamos, uno ve Venezuela súper rico en la parte de naturaleza, muy bien en la parte de materias primas, todo lo que tiene que ver con la parte agrícola, o sea, tiene increíble lo que es la parte de tierras para lo que es la parte de producción, sí, como le ha pasado en su momento a Argentina. O sea, son países que tienen una gran posibilidad de ser potencia, como lo fueron en los años 80 y 90. Lo que necesitan es cambiar el régimen que los gobierna, que solamente piensan en llenar sus arcas personales y no que el pueblo crezca. Hay un axioma que dice que cuando un populista llega al poder, lo que llega es para empobrecer al pueblo y enriquecerse él. Y eso es lo que ha pasado en estos años con el régimen. Pero es que el peor negocio de un país es tener pobreza. Sí. Más bien la intención debería ser todo lo contrario, porque si todos tienen la capacidad de comprar, todos tienen la capacidad de seguir pagando impuestos y de mejorar la calidad de vida de todo el país. Eso lo vemos nosotros como demócratas cerrados y que confiamos en la democracia, pero sí, todos aquellos que lo único que quieren es lucrarse y que no les importa que haya muertos en las calles, esto que estamos hablando no les toca el corazón. Su corazón está solamente en acaparar bienes, en ser como dueños de una gran finca, y no les importa que el peón de la finca no tenga ni siquiera zapatos. Ahora, el efecto va a ser en la parte, de, por ejemplo, visto desde el lado de Costa Rica o afuera, propiamente Venezuela, el tema del petróleo, porque era algo de esperar que se podría ver una activación en la parte de extracción de petróleos que han tenido licencia nuevamente por parte de Estados Unidos. Eso quiere decir que de alguna u otra forma, y tal vez no con el crecimiento, con los números esperados a partir de la democracia, pero bajo el régimen de Maduro, eso tiene que seguir creciendo. Debería, porque es la única fuente regular y segura que tiene el régimen de tener ingresos. Entonces el régimen tiene que cuidar, y creo que va a seguir cuidando mucho, la extracción, no tanto la exploración nueva, sino la extracción de los pozos actuales para poder mantener el flujo. Fíjate que han dejado la refinería de Amuay, que era una refinería que producía gasolina y Jet A1, la dejaron morirse, ya no produce nada, toda la gasolina se importa, pero han seguido produciendo y extrayendo petróleo, porque ahí es donde está la generación de ingresos, que es homólogamente lo que ha llevado a la crisis en Cuba. Cuando Venezuela dejó de enviarle petróleo a Cuba gratis, Cuba entró en la crisis que está hoy en día. Correcto. ¿Okay?
Volviendo para atrás, Venezuela sabe que si deja de extraer y vender petróleo, entraría en una crisis financiera brutal, pero brutal. El mismo régimen quebraría, porque no tendría cómo sostener a los ladrones que están en el poder hoy en día. Entonces, yo creo que el régimen se va a cuidar mucho de que todas esas concesiones sigan funcionando para poder tener la caja chica a la cual le meten la mano cada vez que les da la gana. Y el otro tema es el aparato de los sistemas financieros, que en Venezuela realmente es raquítico si lo queremos comparar al resto de la región. ¿Y qué es lo que va a venir para esas futuras generaciones, verdad? Sí, el 80% de los bancos en Venezuela operan con operaciones del régimen, o operan en el sistema perverso, como llamo yo, del intercambio de divisas, porque la gente, como tú decías, el que se quedó trabajando en Venezuela o sacó a los hijos a estudiar y ahora los hijos producen fuera de Venezuela, le mandan remesas. Entonces, ese intercambio de divisas es lo que hace que algunas instituciones financieras sean prósperas. ¿Por qué? Porque se basan en ese intercambio de moneda y especulan muchísimo con ese intercambio de moneda y sobre todo con el gobierno, porque el gobierno vende y compra papeles constantemente, de todo tipo de papeles. Si el gobierno genera papeles desde bonos, letras y lo que a ti sí te puede ocurrir. Entonces, los bancos hacen una intermediación muy fuerte en compra y venta de papeles del gobierno con unos descuentos que llegan hasta el 40%. Entonces, la banca en Venezuela se nutre mucho de ese tipo de negocios. Pero entonces esos capitales que no se pueden colocar en Venezuela van a terminar igualmente invirtiéndose en otro, dentro del mercado americano. Bueno, o afuera, fíjate que Banesco, por ejemplo, que es un banco venezolano, su dueño, Juan Carlos Escotet, terminó comprando 2 bancos en España. Y ahora ha hecho un gran emporio en Panamá. Hay 3 o 4 bancos que son de venezolanos, de bancos venezolanos, que como tú dices, con el excedente que tienes, ya adentro no lo puedes usar para más nada. Correcto. Y no lo puedes seguir acumulando. Entonces lo han sacado. Hay algunos que han puesto franquicias en Estados Unidos, pero el eje venezolano sigue siendo una espiral hacia abajo. No hay mejoras, las carreteras siguen como estaban. Nosotros recibimos un informe vial de Venezuela que preparó una multilateral, y nos decía que el deterioro de las carreteras en Venezuela están al nivel que estaban en el 1992-93, con una población que ha crecido, entonces ya no tienes mucho vínculo. Pero bueno, tendríamos que ver qué resulta de esto, ¿no? Sí, sí. Sobre todo para la región. Es que ese es el tema. Y ahora con la entrada de Trump, eso va a traer cambios sustanciales en la parte de negociación. Sobre todo ahora viene la parte de México, que tiene que negociar. Claudia Sheinbaum se la va a tener el canal de Panamá y Canadá. Sí, sí. Vamos a ver cómo va ese. Vamos a ver. Y sobre todo el impacto, porque al fin y al cabo, si sumamos todo Centroamérica, más Estados Unidos, estamos hablando del 60-80% del mercado internacional que Costa Rica genera. Tal cual. Y eso es algo que se aliados estratégicos, claro, comercialmente hablando. Claro. William, muchísimas gracias por todo. Te agradezco mucho tu tiempo en este día tan soleado. Y gracias por invitarme, más bien. Vale, que estés muy bien. Muchas gracias a todos ustedes por habernos seguido y ha sido un placer que nos permitan estar con ustedes.